Bien, buenos días estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es cadena de Markov de tiempo continuo, porque si bien ya la próxima clase vamos a ver teoría de colas es una extensión de cadena de Markov de tiempo continuo, así que es un poco los mismos conceptos que vamos a ver acá nos van a servir para más adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cadena de Markov de tiempo discreto y de tiempo continuo? Básicamente existen ciertos casos en los cuales se requiere que un parámetro, ¿no es cierto?, o una variable del sistema sea monitoreada continuamente en el tiempo, ¿ya? Porque la evolución del proceso es continua, es instantánea y continua. No presenta como la cadena de Markov de tiempo discreto, que en el fondo uno va revisando una vez a la semana, una vez cada día, o como sea, ¿no? Entonces esto se revisa continuamente en el tiempo y por eso es que se llaman cadenas de Markov de tiempo continuo. Este es el típico diagrama de tasas, por así decirlo. Eh, Antes de este diagrama nosotros también le llamamos diagrama de transición de estado, sí, es válido eso, pero la diferencia está en que en el cadena de Markov de tiempo discreto, eh, estos numeritos que aparecen acá, antes se significaban probabilidades, en el caso de cadenas de Markov de tiempo discreto, y en el caso de cadenas de Markov de tiempo continuo, esto ya no son probabilidades, sino que son tasas, ¿ya? Tasas promedio, generalmente le vamos a llamar tasas de salida, ¿no?, de un estado. O una tasa también de salida de un estado y entrada a otro, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo formulamos una cadena de Markov de tiempo continuo? Tal como lo hacíamos en las cadenas de Markov de tiempo discreto, los estados posibles del sistema los vamos a denotar desde 0 hasta m mayúscula, y la variable aleatoria x de t' representa cuál es el estado que tiene el sistema en el tiempo t', donde ese tiempo es un tiempo positivo, ¿ya? Y esa variable de estado puede tomar cualquiera de los estados posibles definidos anteriormente. X de t' toma uno de estos valores, que son los estados posibles, por ejemplo, entre 0 y t', ¿no es cierto?, donde t' es menor que t1, y luego podría cambiar su valor para otro t', que sea después de t1 y antes de t2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, los puntos en los cuales nosotros observamos, por ejemplo, cambios en las variables de estado del sistema, x de t', estos puntos t1, t2, etcétera, son puntos aleatorios, ¿ya? Uno no sabe a priori cuándo sucede eso, y no necesariamente son enteros, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver unas definiciones importantes para lo que es la formulación. Entonces, definimos R, S y T, valores positivos, donde S es más grande que R, y vamos a definir con S el tiempo actual del sistema. Lo que se busca responder es cuánto vale la probabilidad de que el sistema en T unidades de tiempo más esté en el estado J, dado que actualmente está en el estado I, y en el pasado, en el tiempo R, estuvo en el estado X de R, ¿no? Y esto para todo J desde 0 hasta M, ¿sí? Son todos los estados posibles que puede estar el sistema. Esas probabilidades en general, como son probabilidades condicionales y condicionadas a muchas condiciones, valga la redundancia, son difíciles de calcular. Me imagino que eso lo vieron en el curso de estadística, en el primer curso. Y por lo tanto, ¿se pueden hacer más fáciles de calcular? Claro que sí, siempre y cuando se cumpla la propiedad marcoviana. ¿Cuál es la propiedad marcoviana? La propiedad marcoviana es la misma propiedad que debieron haber visto también en ese curso de estadística, que la distribución exponencial, ¿cierto?, tiene carencia de memoria. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que pasó, digamos, el tiempo que haya sido, lo único que importa es cómo está ahora la situación y lo que viene para adelante, ¿no? Entonces, esta probabilidad que teníamos acá a la izquierda que queríamos calcular, se puede representar simplemente como la probabilidad de que en t unidades de tiempo más el estado del sistema sea j, dado que actualmente es i, ¿no? Y nos olvidamos lo que pasó en el pasado. Y esta es una oración así como para el bronce, ¿no?, que uno no debería olvidarse. Entonces, que la propiedad marcoviana en el fondo nos lleva a esto.
El futuro depende del pasado, pero solo a través del presente. Eso es importante. Bueno, y estas probabilidades son probabilidades de transición, que son las probabilidades que ya habíamos definido también en el caso de cadenas de Markov de tiempo discreto. Y estas probabilidades no dependen de un tiempo S, ¿ya? Por lo tanto, también como lo veíamos en el caso discreto, ¿cuál es la probabilidad de que en t unidades de tiempo más, dado que ahora es S, ¿no es cierto?, estemos en el estado J, dado que actualmente estamos en el estado I, equivalente a decir que cuando inició el sistema estaba en el estado I, y t unidades de tiempo después, queremos saber cuál es la probabilidad que esté en J. ¿Ya? O sea, aquí lo único que importa es cuánto es el desfase, por así decirlo, ¿no? En este caso, cuánto es el valor de t, que es el tiempo que nosotros queremos que transcurra para que cambie el sistema de un estado a otro. Y estas probabilidades, si estas probabilidades, como dice aquí, no dependen de S, como lo que acabamos de decir, se llaman probabilidades de transición estacionarias, ¿ya? Vale decir porque permanecen constantes en el tiempo. Entonces vamos a definir ahora una cadena de Markov de tiempo continuo. Decimos que tenemos un proceso estocástico, x de t con t mayor o igual a 0, y este proceso es una cadena de Markov en tiempo continuo si cumple con la propiedad markoviana y con la propiedad estacionaria. O sea, vale decir, tiene carencia de memoria, que hablábamos también recién, y la propiedad estacionaria, que vale decir que las probabilidades se mantienen constantes en el tiempo, solo dependiendo del lapso de tiempo que vamos a hacer transcurrir, ¿no? Sin importar desde dónde empezamos a contar ese tiempo, por así decirlo. Y esta probabilidad de transición de estados se denotan y se definen de la siguiente forma. Entonces, vamos a anotar con P y J, eso también esa notación la sabíamos de cadenas de Markov de tiempo discreto, P y J de T, ¿ya? Que eso en el fondo es la probabilidad que X de T sea igual a J, dado que X de 0 es igual a Y, ¿no? Bueno, como hablábamos recién, la propiedad markoviana es esencial para poder definir una cadena de Markov de tiempo continuo, y en ese papel juega un rol muy importante en esa situación, en ese contexto, la distribución exponencial. Entonces, cada vez que el proceso entra a un estado, al estado I, el tiempo que permanece el proceso en ese estado, antes de moverse a uno diferente, es una variable aleatoria t mayúscula sub i, ¿no es cierto?, con i igual 0, 1, etcétera, hasta m, que son todos los estados posibles que puede tener esa variable, ¿no? Entonces el tiempo de permanencia es una variable aleatoria, ¿ya? O sea, en el fondo, cuánto tiempo el sistema permanece en ese estado. Y la propiedad markoviana indica que la probabilidad de que TI sea mayor a T más S, dado que TI fue mayor a S, ¿no es cierto?, es equivalente a la probabilidad que TI sea mayor a T, dado que TI es mayor a 0, ¿no? O sea, en el fondo, no importa... solo importa el desfase, ¿no? En este caso estamos hablando de t unidades de tiempo más, pero más a S, porque ya pasó S. En cambio acá estamos diciendo en el fondo que comenzó en 0, ¿no? Pero fíjense que acá lo único importante es que el desfase o el tiempo adicional que le estamos planteando a la pregunta de probabilística son t unidades de tiempo, ¿no? Entonces la propiedad markoviana nos dice que esta igualdad es válida. Y acá en particular, bueno, t más 0 es t, así que esto es lo mismo que la probabilidad que TI sea mayor a t, dado que TI es mayor a 0. Pero por supuesto TI es un tiempo, y es una variable aleatoria y no puede ser negativa, ¿no? Entonces condicionar esta probabilidad a que esto sea positivo es innecesario, dado que esto siempre va a ocurrir. Por lo tanto, podemos concluir que esta probabilidad es exactamente igual a esa probabilidad que está ahí. ¿Y para qué sirve eso? Dirán ustedes. Bueno, esta propiedad es justamente la propiedad que hablábamos antes, es lo que hemos demostrado en el fondo, es la propiedad de carencia de memoria, ¿sí? Aquí no importa cuánto tiempo haya pasado, solo importa cuánto tiempo va a pasar en adelante para hacerte tu pregunta probabilística, ¿no? Entonces, la distribución de probabilidad continua que posee esta propiedad de carencia de memoria es la exponencial. Si lo quieren saber por cultura general, en el caso discreto,
la distribución que tiene esta propiedad se llama geométrica, que es bastante análoga a la exponencial. Bien, una definición alternativa de una cadena de Markov de tiempo continuo. Entonces, una cadena de Markov de tiempo continuo es un proceso estocástico que tiene las siguientes propiedades. Cada vez que entra el estado I, el tiempo de permanencia en ese estado, antes de efectuar la transición a un estado distinto, tiene una distribución exponencial cuya media es 1 partido por Q sub I. Y vamos a ver que Q sub I es la tasa de salida, se le llama, ¿no?, del estado I, que en el fondo es la tasa asociada a permanecer en ese estado. Cuando el proceso deja el estado I, se ha pasado a otro estado, por ejemplo J, entra entonces a este estado J con una probabilidad PIJ, ¿ya? Y estas probabilidades que están acá deben satisfacer un conjunto de condiciones propias de la definición de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, como el estado sale de, la variable de estado, o el proceso, digamos, el sistema, como lo quieran ver, deja el estado I y entra a un estado J, la probabilidad de salir de sí mismo y entrar a sí mismo en este caso no tiene sentido, por eso lo planteamos como 0. Y si yo sumo para todos los estados posibles, desde I igual 0 hasta M, ¿no es cierto?, sobre todos los estados posibles a los cuales puedo entrar, ¿no es cierto?, esa suma tiene que ser exactamente 1. O sea, si estamos, por ejemplo, en el estado 1, ¿ya?, podríamos pasar al estado 0, por ejemplo, y eso sería P10, ¿sí? Pero después también podríamos pasar al estado 2, entonces sería P12. Y así, después sería P13, etcétera, y toda esa suma hasta P1M, y toda esa suma tiene que ser exactamente 1 porque son todas las posibilidades que hay. O sea, desde el estado 1 yo puedo pasar a todo el resto de los estados posibles. En el fondo es para que sea una distribución de probabilidad legítima. Bien, ahora vienen unos conceptos. Bueno, voy a parar un poco porque estoy hablando muy rápido, yo creo. Un poco medio Sí, como... profe, está hablando muy rápido. Pero pregunte, porque esa es la idea. O sea, ¿qué duda pueden tener? ¿Qué duda tienen? Porque todo esto que está acá que estoy explicando es lo mismo que está en el libro, ¿no? O sea, si lee el libro de Hitler Lieberman es prácticamente lo mismo. ¿Dudas, consultas? Yo sé que son hartas definiciones, ¿no? Pero claro, mientras a lo mejor no nos pongamos a hacer ejercicios para ponerlas en práctica, vamos a tener dudas. Pero de todas formas les cedo la palabra, pues si quieren hacer alguna consulta, duda, hasta el momento. ¿Entiende la diferencia entonces entre una cadena de Markov de tiempo continuo y tiempo discreto? Al menos en su definición inicialmente. Sí, se entiende algo. Ya. ¿Algún ejemplo que me quieran dar? El ejemplo de cadena de Markov de tiempo discreto ya lo conocemos de memoria, ¿no? Es el tiempo, es el ejemplo de los inventarios, ¿no? Que revisábamos una vez a la semana el inventario y en función de eso pedíamos o no pedíamos cámaras para reabastecer el inventario. ¿Ustedes ya tuvieron el curso de confiabilidad a esta altura de la carrera? ¿O lo tienen en paralelo a este ramo? No me acuerdo. No, al menos ya lo tuvimos. Ya, perfecto. ¿Y en el curso de confiabilidad también vieron cadenas de Markov? Claro, no con mucho énfasis, pero sí era el tema de los estados y todo eso, pero se vio como al final de Del semestre, curso. por lo que recuerdo. Ya, perfecto. Bueno, ahí básicamente lo que veían, ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero entiendo que lo que te intentaban modelar eran los estados posibles de una máquina, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la máquina estaba en funcionamiento, si la máquina había fallado o la máquina estaba en reparación, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes entenderán que el funcionamiento de una máquina, ¿no es cierto? El momento en que falla es totalmente aleatorio y puede pasar en cualquier rato, ¿no? Y una empresa no Profe, va... Dígame.
¿Eso tiene que ver con la distribución o no? ¿Con si era Poisson o no? A ver, pero lo que pasa es que la distribución de Poisson lo que modela es generalmente eh, llegadas, o sea, se usa mucho para modelar procesos de llegada, ¿no? Llegadas de personas a un mall, llegadas de personas a un banco. De hecho, la distribución de Poisson lo que la caracteriza es el parámetro lambda, que es una tasa de llegada, por ejemplo, 20 personas por hora, 5 personas por minuto, etcétera. Ese es un Poisson. Pero no es el contexto, porque lo que queremos acá es modelar son los estados posibles de una máquina, ¿no? Si la máquina está fallada, está en funcionamiento o la están reparando, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Eso es importante porque a lo mejor ustedes pueden distinguir ahí tres estados, porque alguien me puede decir, profe, pero que esté fallada, lo mismo que la estén reparando, no necesariamente, porque a lo mejor puede ser que en el modelamiento que ustedes quieren hacer, para ustedes que esté fallada significa que están esperando que llegue el reparador, o que el reparador llegó, pero está intentando, ¿no es cierto?, detectar cuál es la falla. Y una vez que detectó la falla, recién empieza el tiempo de reparación, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿por qué le traigo a colación el curso de confiabilidad y ese ejemplo en particular? Porque ese es un ejemplo de cadena de Markov de tiempo continuo. ¿Por qué? Porque en general las compañías no tienen una política que digan, ya vamos todos los días a revisar la máquina si está en funcionamiento o no, sino que básicamente tú mides, o sea, tú tienes una máquina que te funciona y de repente te echa a perder y vas a repararla. Salvo que, por ejemplo, obviamente tengas programas de mantención preventiva, etcétera, pero en el fondo, pensando desde el punto de vista probabilístico, esto falla aleatoriamente en cualquier momento, ¿sí? Entonces, y la empresa no va a esperar hasta la próxima revisión para volver a reparar la máquina, o sea, apenas sepa que está mala, por así decirlo, tiene que tomar decisiones y tratar de solucionar ese problema. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de cadenas de Markov de tiempo continuo. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe, se entiende. Faltaría como el ejercicio nomás para confirmar, pero... Ok, vamos para allá. Bien, entonces vamos a definir este concepto importante que son las tasas de transición, que son las mismas tasas que vimos en la primera lámina asociada con este tópico de cadena de Markov de tiempo continuo, donde veíamos unos ciertos valores que parecían probabilidades, ¿no es cierto?, que unían a través de un arco, ¿no es cierto?, esos nodos que representaban estados del sistema. Entonces, en las tasas de transición, para cualquier par de estados I y J, vamos a definir como Q y J igual a Q sub I por P y J. Y Q sub I en particular, ¿qué es? Es la tasa a la cual el proceso realiza una transición, o sea, otro estado, cuando se encuentra en el estado I. O sea, esto también, como les decía, es conocido como la tasa de salida de I, ¿ya? O la frecuencia, si lo que bueno. Sí, pero es una tasa, ¿no? Porque está incorporada con el tiempo, digamos, ¿sí? No es un, sí, no es un valor, ¿cómo podríamos decir? Que no esté asociado al tiempo, ¿no? Efectivamente es una tasa, porque esto se modela en el tiempo. Y P sub IJ, que está acá, es la probabilidad que ya conocemos, ¿no es cierto? La probabilidad de transición del estado, que dado que está el estado I, ¿no es cierto?, pase al estado J, ¿no? Entonces, si tú multiplicas la tasa de salida, ¿ya?, de el estado I por la probabilidad de que pase de I a J, tienes tú la tasa, ¿no es cierto?, de transición instantánea, que es la tasa de que voy a pasar desde I hasta J, ¿no? Esos son los conceptos importantes que tengan presente, porque es lo que vamos a utilizar después también en teoría de Collar, para hacer el diagrama de transición de estado. Ok. Entonces, como decíamos recién, las Q sub IJ se denominan tasas de transición instantáneas, ¿no? Y bueno, además se cumple, ¿qué cosa? Que Q sub I, como es la tasa de salida, ustedes lo pueden ver como esto que está acá, ¿no? Es como la suma de la misma tasa Q sub I multiplicada por todas las probabilidades IJ para todo J. ¿Qué significa esto? O sumo sobre todo J.
significa que, dado que estoy en el estado I, yo puedo pasar a cualquiera de los otros estados, ¿no? I-1, I+1, etcétera, muchos estados. Y si yo multiplico esto por esto, tengo las probabilidades, tengo las tasas de transición instantánea que se llaman acá, ¿cierto? Y en el fondo representa todas las salidas posibles desde I hasta otros estados distintos J, ¿no? Entonces, se cumple esta condición que está acá. Y por lo mismo también, P y J, la probabilidad de pasar de I y J también se puede ver como un cociente entre las tasas. Entonces sería la tasa de transición instantánea de I a J sobre la tasa de I, ¿sí? O en el fondo, si lo quieren ver esto, es como una proporción, traten de pensarlo así, ¿no? Como de todas las veces que yo salgo del estado I, ¿cuántas veces salgo hacia el estado J, ¿no? Como si fuera un conteo, por eso decía yo como que es una frecuencia, pero en estricto rigor no es una frecuencia porque estáis midiéndolo en el tiempo, pero más o menos, ¿no? Es como, de todas las veces en el tiempo que yo salgo del estado I, ¿cuántas voy a salir al estado J, ¿no? Una cosa así. Pero es eso, ¿no? Es la probabilidad de pasar instantáneamente de I a J. Bueno, cuando se definen estas tasas de transición instantáneas, nos permite determinar entonces los parámetros que modelan una cadena de Markov de tiempo continuo. Así como teníamos distribución en largo plazo en cadenas de Markov de tiempo discreto, también lo tenemos en cadenas de Markov de tiempo continuo. Y la probabilidad, como dice acá, de que una cadena de Markov en el tiempo continuo esté en el estado J después de un tiempo t, a menudo converge a un valor límite, obviamente depende de algunas condiciones, pero en general sí, que puede ser independiente del estado inicial, que es lo que teníamos antes. Entonces, para ello vamos a recordar algunas definiciones, pero en el contexto ahora de cadena de Markov de tiempo continuo. Entonces tenemos dos estados I y J, y decimos que estos estados se comunican si existen tiempos T1 y T2, tales que la probabilidad de pasar de I a J en el tiempo T1 es mayor a 0, o es distinto de 0, si lo quieren ver, o sea, existe, y la probabilidad de pasar de J a I en el tiempo T2 también es distinto de 0, o existe, ¿no? Entonces, si es así, significa que yo puedo pasar de I a J, ¿no es cierto?, en algún momento, y puedo pasar de J a I en algún momento también, ¿no?, del tiempo, y por lo tanto esos estados están comunicados. Si, o sea, perdón, todos los estados que estén comunicados entre sí, o sea, que sean de ida y vuelta, yo puedo pasar de I a J y de J a I, ¿no es cierto?, se dice que forman una clase. Y si todos los estados en una cadena de Markov forman una sola clase, se dice que la cadena de Markov es irreducible, ¿no? También ese concepto lo vimos antes como ergódico, ¿no? Y la probabilidad de I a J, ¿no es cierto? La probabilidad de pasar del estado I a J en un tiempo t es distinto de 0 o mayor a 0, para todo t mayor a 0 y para todo I y J, ¿no? Entonces, en el fondo aquí quiere decir que cuando esto ocurre, están todos comunicados y todas las probabilidades existen. Bueno, y en ese caso, aún más sucede que cuando el tiempo, antes se acuerdan que era n, ¿no?, la cantidad de etapas o la cantidad de pasos, bueno, ahora es el tiempo. Cuando el tiempo yo lo llevo hacia infinito, esta probabilidad tiende a converger, ¿ya? Y converge a qué cosa? A pi sub j, ¿ya? Y este límite entonces existe, y es independiente del estado inicial en que se encontraba el sistema o el proceso, para todos los estados posibles, ¿ya? Y estas probabilidades límites que están acá son las que se conocen como probabilidades de estado estable o probabilidades estacionarias de la cadena de Markov en tiempo continuo. Si se dan cuenta, son las mismas definiciones que vimos en el caso discreto. Entonces, para obtener las probabilidades de largo plazo, cuando existen, empleamos la siguiente condición. ¿Se acuerdan que en el caso discreto teníamos una forma? No sé si recuerdan que era los multiplicadores pi de estas probabilidades por la matriz de transición igual a esas probabilidades pi, ¿no? Y uno resolvió un sistema de ecuaciones y además agregándole que la suma de los pi tiene que ser 1 porque son probabilidades. Pues en este caso se plantea un sistema de ecuaciones que es como un sistema de ecuaciones de balance, que vamos a ver, le llaman mucho ecuaciones de balance. De hecho, en teoría de cuál lo vamos a ver a cada rato, esas ecuaciones de balance. Sí, de hecho, en teoría de cola, nosotros buscamos determinar las ecuaciones
de balance, o sea, cuáles son las probabilidades en el largo plazo, pero algunas veces, o sea, no vamos a utilizar la notación pi necesariamente, sino que vamos a utilizar la notación p, pero es un tema eso de notación meramente, ¿no? Pero cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pero ¿qué dice esta condición que está acá? Que es lo que quiero resaltar. Dice que pi sub j, o sea, la probabilidad que en el largo plazo el sistema o el proceso se encuentre en estado j, por la tasa de salida j, va a ser igual a la suma para todos los i distintos de j, de pi sub i por q sub i j. O sea, esta ecuación yo creo que les hace sentido también, o debería hacerle sentido por otros fenómenos que ustedes ven también en la carrera, en otros cursos, ¿no? A lo mejor termodinámica, física, pero esta es una ecuación de balance donde dice en el fondo todo lo que sale igual a todo lo que entra, ¿no? Se los voy a explicar en más detalle, pero porque fíjense que acá yo estoy saliendo del estado J, ¿ya? Y acá estoy entrando al estado J. Yo vengo de todos los i posibles y voy a entrar al estado J, en cambio acá estoy saliendo. Bueno, entonces, la suma de todas, o la agregación, digamos, de todas estas restricciones para todos los estados posibles, que aquí te dan m más 1 ecuaciones, ¿cierto? Más la ecuación de que la suma de los pi sub j tiene que ser igual a 1, te da el sistema de ecuaciones necesario para resolver este sistema de ecuaciones relacionadas con las probabilidades de largo plazo o probabilidades estacionarias en cadena de Markov de tiempo continuo. Entonces siempre vas a tener una ecuación más de las necesarias, ¿no? Porque si son m más 1 estados, y acá tienes m más 1 ecuaciones, y acá tienes una más, tienes m más 2, en el fondo hay una que es linealmente independiente con las demás, y tienes que no considerarla entonces para resolver el sistema de ecuaciones. Como decíamos recién, esta ecuación 1, o esta expresión 1, refleja la igualdad en el largo plazo entre la tasa a la cual el proceso sale del estado J y la tasa a la cual el proceso entra al estado J. Es decir, es el balance de la tasa de salida y la tasa de entrada para cada estado posible, ¿sí? Para cada J, con J igual 0, 1, 2, etcétera, hasta M. Considerando todos los estados, tenemos un conjunto de ecuaciones de equilibrio de balance, entonces en el largo plazo. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora. Cierta tienda, dice, tiene dos máquinas idénticas en operación continua, exceptuando que se descomponen, ¿no? Como lo hacen con bastante frecuencia, la tarea con más alta prioridad, para la persona de mantenimiento que trabaja a tiempo completo es reparar esas máquinas cuando sea necesario. El tiempo requerido para reparar una máquina tiene una distribución exponencial con un promedio de medio día. Una vez que se termina la reparación, el tiempo que transcurre hasta que vuelve a fallar la máquina, ¿sí? Ese concepto, ¿recuerdan cómo le llaman en confiabilidad? Por ejemplo, esto, cuando dice el tiempo requerido para reparar una máquina, ustedes lo vieron como el MTTR, ¿no? Mean Time to Repair. ¿Puede ser? Claro, me suena un poco, pero los tecnicismos que se ocupaban no los recuerdo exactamente Ya. en ese contexto. Sí, puede ser que se hayan un poco olvidado porque tampoco es algo que ocupen a cada rato, por así decirlo, en la carrera, entonces sí. No, claro, igual como lo tuvimos, por lo menos en mi caso, hace como un año más o menos, exactamente. Ok. Claro, y después de que tomes gestión de activos, te quedan como un año más todavía, que es donde debería volver a ver todos esos conceptos. Bueno, entonces, después dice, una vez que se termina la reparación, el tiempo que transcurre tras el siguiente descompostura, o sea, una vez que vuelve a fallar la máquina, también tiene una distribución exponencial con una media de un día, ¿ya? Entonces esto es equivalente también, si se recuerdan, de confiabilidad a lo que es el MTBF, ¿no? Mean Time Between Failures, el tiempo promedio entre fallas, ¿no? Bueno, o sea, ese es el tiempo promedio, un día, ¿ya? Pero eso tiene una distribución de probabilidad exponencial. Y las distribuciones son exponenciales, o sea, la exponencial relacionada con el tiempo de reparación no tiene nada que ver con la exponencial relacionada con el tiempo hasta que falla la máquina, ¿no? Hasta que vuelve a fallar. Nos piden en primer lugar
para este problema, realiza el diagrama de tasas para esta cadena de Markov de tiempo continuo, identificando todas las tasas de transición instantánea, ¿no? Las Q sub i j. Defina la variable de estado x de t como el número de máquinas descompuestas, o sea, o que están mal, se echaron a perder, digamos, en el tiempo t. Entonces, como son dos máquinas las que tiene esta tienda, x de t puede tomar el valor 0, o el valor 1, o el valor 2, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar el diagrama de transición de estado, ¿no? Y las tasas instantáneas, ¿no? Simultáneamente. Son las tasas instantáneas las que se grafican, como les decía yo, en los arcos que unen estos nodos. Entonces, los estados son tres, claramente, 0, 1 y 2. ¿Ya? O sea, hay ninguna máquina descompuesta, una máquina descompuesta o dos máquinas descompuestas. Ok. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si no tengo ninguna máquina descompuesta, ¿cómo paso a tener una máquina descompuesta? ¿A qué tasa fallan las máquinas? Volvamos al enunciado. Según lo que dice acá, el tiempo que transcurre hasta que fallan las máquinas es una distribución exponencial con una media de un día, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pero ese es tiempo, no es tasa. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, como es tiempo y no es tasa, la tasa es el inverso o el recíproco de este valor, ¿ya? Entonces sería 1 partido por 1, pero sigue siendo 1. Pero este es tiempo, el otro requería como tasa, ¿no? Así como descomposturas por día, y lo otro sería tiempo entre fallas. No sé, no sé si se entiende la idea, pero es lo mismo que la relación entre la Poisson y la exponencial, ¿ya? Entonces nosotros en el diagrama de transición graficamos las tasas, ¿ya? Entonces, esto por qué es 2, que aparece aquí, es porque puede fallar tanto en la máquina 1 como en la máquina 2, pueden fallar las dos máquinas, y cada máquina tiene una tasa de falla de 1. Entonces 1 más 1 sería 2, por eso está ese número 2 en esta parte, ¿ya? Ok, una vez que tenemos una máquina descompuesta, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasar para que pasemos a dos máquinas descompuestas? Debería pasar... Sí, adelante, Pedro. ¿Debería pasar que una máquina se descomponga también o no? Eso, ¿no es cierto? Que la que estaba buena todavía se echa a perder. Ok. ¿Eso a qué tasa ocurre? ¿Qué dice el enunciado? Recién lo vimos, po. ¿En un día? Claro, eso no es la tasa, ese es el tiempo promedio, el mean time between failures, ¿cierto? El tiempo. Pero si lo quieres como tasa, es 1 partido por eso, y 1 partido por 1 sería 1 también. Así que la tasa es una descompostura por día, porque sería la única máquina que nos queda buena todavía. Así que la tasa instantánea de pasar de una a dos máquinas fallidas, por así decirlo, o descompuestas, es 1. ¿Mm? Bien, ¿cómo pasamos ahora de estar dos máquinas descompuestas a una? Bueno, si hay dos máquinas descompuestas a una, el reparador tiene que ir a reparar una de las máquinas, ¿sí? Y el reparador obviamente no lo dice explícitamente el enunciado, pero se subentiende que el reparador no puede simultáneamente reparar las dos máquinas, ¿sí? O sea, es un reparador, así que repara de una máquina a la vez, y la pregunta es, ¿a qué tasa lo hace? Bueno, según el enunciado, el tiempo requerido para reparar una máquina tiene una distribución exponencial con una media de medio día. Por lo tanto, la tasa de reparación sería 2 simplemente. 2 simplemente, ¿cierto? El recíproco de medio día. Muy bien. Entonces sería, o sea, porque en el fondo, si lo quieren ver desde el punto de vista del reparador, es como que el reparador tiene la capacidad de reparar 2 máquinas descompuestas por día. Entonces, por eso que acá hay un 2. ¿Ya? Y cuando nos queda una máquina descompuesta, bueno, el reparador también se demora medio día en promedio en repararla, ¿cierto? Es lo que implica una tasa de 2. ¿Ya? Por eso entonces, ¿qué son estas tasas? Y estos numeritos, la primera posición indican el estado en el que estoy, y el segundo numerito indica el estado al que voy a entrar, ¿sí? Este es como el que voy saliendo y este es el que voy entrando, ¿ya?
Por eso que acá, por ejemplo, dice 1, 0, porque voy saliendo del estado 1 pasando al estado 0. Profe, Ujú. no entendí por qué en Q1, 2 era 1. Ah, este es 1 porque cuando ya se te echó a perder una máquina, te queda una sola buena. Y como te queda una sola buena, la posibilidad de pasar de 1 a 2 es que la única buena que te queda se te echa a perder. ¿Y con qué tasa se echa a perder una máquina? Con una tasa de 1 partido por 1. Ah, ya. Ok, entonces lo primero que nos pedían es eso, ¿no? Hacer el diagrama de transición y escribir las tasas de transición instantánea. Esas. Ahora nos piden determinar las Q sub J, que son las tasas de salida totales, o sea, cuál es la tasa de salida, ¿no es cierto?, total del estado 0, del estado 1 o del estado 2. ¿eh? Y utilícelas para escribir las ecuaciones de estado estable y calcular los P sub J e interpretar estas probabilidades de largo plazo. Ok, ahí nos piden hartas cosas. Ok, entonces lo primero que ustedes deben notar es que Q sub J son las tasas de salida, pero las tasas de salida pueden ser a diferentes estados, ¿no? En este ejemplo en particular, estando en el estado 0, solo puedo salir al estado 1, ¿sí? Pero yo no puedo ir, por ejemplo, del estado 0 al estado 2, ¿sí? O sea, al menos en este modelo no se da esa situación. Por lo tanto, la tasa de salida Q sub 0 debería ser simplemente esta, Q sub 0,1. No tenemos otra. Bueno, y alguien me dice, profe, eso tiene que ir multiplicado por la probabilidad de pasar de 0 a 1. Claro, pero fíjate que como yo solo puedo salir de 0 a 1 y no puedo ir a otro estado posible, esa probabilidad es fija. Pues, o sea, si yo salgo del estado 0, ¿a qué estado me voy? Al estado 1, no puedo ir a otro. ¿eh? Lo mismo estando acá, ¿no? Si estoy en el estado... no, en el estado 1 es distinto. Fíjense que en el estado 1 yo puedo pasar tanto al estado 2 como al estado 0. ¿ya? Y estando en el estado 2, al único donde puedo salir es al estado 1. ¿ya? Así que eso quiero que lo tengan presente para el desarrollo que viene a continuación. Entonces lo que decíamos recién, porque en el fondo las probabilidades, ¿no es cierto? O sea, perdón, o las tasas, yo las puedo ver a través de la suma de las tasas de transición instantáneas para cada una de las salidas posibles que pueda tener. En el caso de Q0, nosotros podemos solamente salir al estado 1, al estado 2 no se puede, así que eso vale 0, así que esta tasa es 2. Hacia el estado 1 yo puedo salir al estado 0 o al estado 2, y los dos tenían valores distintos de 0, ¿no? O sea, de 1 a 0 era una tasa de 2, y de 1 a 2 era una tasa de 1, así que Q1 vale 3. Y Q2, salir del estado 2, solamente yo podía ir al estado 1, ¿no? Al estado 0 no se puede ir directamente, y eso tiene, al final te da una tasa de 2. ¿no? Y con estas tasas, yo puedo ahora construir las ecuaciones de estado estable, ¿ya? O las ecuaciones de balance que hablábamos, con el propósito de escribir, de poder determinar estas probabilidades de largo plazo, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad que en el largo plazo estén las dos máquinas falladas, o una máquina fallada, o ninguna, ¿no? Ninguna, una o dos, o las dos. Entonces, estando en el estado 0, ¿no? Ustedes tienen que ver cuál es la probabilidad de salir del estado 0. Veámoslo acá. En el estado 0 yo solamente puedo salir para acá, ¿no? Entonces la ecuación nos dice, ok, multiplique esa probabilidad, o sea, perdón, la probabilidad de salida del estado 0, que es Q0, que sería 2 también, ¿no es cierto? Habíamos hablado de eso, por pi sub 0, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a lo que entra al estado 0, ¿ya? Y lo que le entra del estado 0 es esto, ¿ya? Que en el fondo sería la tasa de salida. A ver, ¿dónde está esto? Dame un segundo para ilustrar la fórmula. Ahí está. Es Q sub I J multiplicado por pi sub I. ¿ya? Entonces, es la tasa de salida del estado 1 hacia el 0 multiplicado por pi sub I, desde donde voy saliendo, que sería pi 1. Entonces, al final nos va a quedar 2 pi 0 es igual a 2 pi 1, ¿no? Entiendo que eso nos debería quedar.
claro, 2pi0 es igual a 2pi1, porque este otro no existe, digamos, o sea, porque yo no estoy conectado al estado 2 con el 0. Y por lo tanto, al igualar esa ecuación, o al simplificarla, perdón, llegamos a la conclusión de que pi0 tiene que ser igual a pi1. En el estado 1 es más entretenido, podríamos decir, la ecuación de balance, porque tengo más cosas que balancear. En el estado 1, ¿no es cierto? La tasa de salida era 3, y 3 tiene que ir multiplicada por pi1, eso es lo que sale en total, y lo que entra a 1 sería esto y esto, ¿no? Entonces entran 2 pi0 y entran 2 pi2. Así que nos quedaría 3 pi1 igual a 2 pi0 más 2 pi2. Y es lo que está acá. ¿Sí? Y bueno, con el estado 2 hacemos lo mismo. También quizá es más fácil porque solamente tienes una entrada. Así que al construir las ecuaciones de balance no es muy difícil. Nos quedaría, perdón. Nos quedaría acá, ¿cierto? En 2, que lo que sale sería 2, que esta es igual que la tasa global en todo caso de salida multiplicada por pi2, igual a lo que entra, y lo que entra es 1 por pi1. Entonces ahí tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, pero sabemos que estas ecuaciones son LD, así que nos falta la ecuación esencial, que es la ecuación que la suma de las probabilidades en largo plazo tiene que ser 1, pi0 más pi1 más pi2 tiene que ser igual a 1, y ahí resolvemos entonces este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y eliminamos en particular esta, me parece que es como lo más difícil de tratar, y de acá podemos, por ejemplo, hacer sustitución, ¿no? O sea, si pi0 igual a pi1, podemos dejar acá pi1, y si pi2 es pi1 partido por 2, también podemos dejar todo en función de pi1, y de ahí sacamos los valores de pi1, pi0 y pi2. ¿ya? Y ahí nos da que pi0 es 2 quintos, pi1 2 quintos, y pi2 1 quinto. ¿ya? De esa forma, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir que en largo plazo ambas máquinas estarán descompuestas de manera simultánea, ¿no es cierto? El 20% del tiempo, ¿sí? Porque pi2 es la probabilidad que las dos estén descompuestas, mientras que cada una de las máquinas, ¿no es cierto?, estará descompuesta el 40% del tiempo. ¿ya? Bueno, acá 2 quintos es 40%, entonces 40% del tiempo tenemos que alguna de las máquinas va a estar descompuesta, y el otro 40% del tiempo van a estar las máquinas funcionando. Esa es la interpretación que deberíamos darle a este ejemplo. Por último, creo que todavía nos queda un poco de tiempo, tenemos este ejemplo. Un local que limpia zapatos, dice, en 2 etapas. Cuando un cliente entra al local, pasa primero por la etapa 1, y luego pasa por la etapa 2, y luego se va, o se retira del sistema, digamos así. Los tiempos de servicio de ambas etapas, de las etapas 1 y 2, son independientes, con distribución exponencial, cada uno con tasas mu1 y mu2 respectivamente. Potenciales clientes llegan a esta zapatería o este lugar que limpian zapatos, perdón, según un proceso Poisson, cuya tasa es lambda, ¿no? Independiente de los tiempos de servicio, ¿no? De ambas etapas. Pero hay una condición interesante que dice que los clientes entran si es que en el local no hay otro cliente. O sea, si es que hay alguien atendiéndose, los clientes se van. Entonces nos piden modelar mediante una cadena de marcado de tiempo continuo este sistema, identificando las tasas de transición instantánea, las tasas de salida de cada estado, y cuáles son las probabilidades de transición, ¿no? A cada uno de los estados. Y si es posible, encuentren la proporción del tiempo que permanece en largo plazo cada uno de los estados, o sea, si es que existe el largo plazo. Y en particular dice qué porcentaje del tiempo el local está vacío en el largo plazo, si en promedio la etapa 1 toma 2 minutos, la etapa 2 toma 1 minuto, y el promedio, en promedio, arriba, o llega un cliente cada 5 minutos. Entonces, hay 3 estados posibles para este sistema,
¿ya? Ya sabemos que más de una persona no va a haber en el sistema, pero lo que tenemos que modelar es en qué etapa del sistema está la persona para saber cuál es su tasa de servicio, ¿no? Entonces, el local puede estar vacío, eso le vamos a llamar el estado 0. En el local puede estar en el estado 1, que significaría que hay una persona que se está atendiendo en la etapa 1, o bien el estado está en 2, ¿no es cierto? Lo que significa que la persona se está atendiendo, pero en la etapa 2. ¿Ya? Las tasas de transición instantáneas, Q sub IJ, se muestran en el siguiente diagrama. Bueno, aquí básicamente sabemos que tenemos 3 nodos, porque son 3 estados, 0, 1, 2. Lo importante es ver cómo son las transiciones, ¿no? Y quién se conecta con quién. Bien, acá lo que dice en el fondo es que cuando el estado está vacío, pasa a estar en el estado 1 cuando llegó una persona, ¿cierto? Y esa persona pasa a la primera etapa de limpieza de su calzado. ¿Y eso con qué tasa ocurre? Con tasa lambda, porque esa es la tasa de llegada de gente al sistema. Luego, cuando estamos en la etapa 1, o sea, cuando la persona está atendiéndose en la etapa 1, pasa a atenderse a la segunda etapa como con una tasa de salida, que es la tasa de cuánto se demoran en atenderlo, ¿no? Y la tasa de atención del primer servicio, 1, es mu sub 1. ¿Ya? Luego, cuando están en el segundo servicio, ¿no es cierto? Ya la persona se va a retirar del sistema, pero se retirará y el sistema pasará a estar vacío cuando en el fondo termine su servicio, y eso ocurre con una tasa promedio de mu 2. ¿Ya? Esto es la tasa que se demora en atender, digamos, a la segunda persona. Pero en tasa, ¿no? No en tiempo. Ok, no sé si entienden este diagrama, cómo se relaciona cada uno de los estados y cómo podemos pasar, y por qué, por ejemplo, no pasamos del 2 al 1 o del 1 al 0. ¿El profe podría explicarlo? ¿Pero qué cosa? El diagrama, ¿por qué no va, por ejemplo, del 2 al 1? Lo que dijo. O sea, del 2 al 1 es imposible, porque el 2 al 1 significaría que la persona, dado como están definidos los estados, ¿cierto? Significaría que una persona que está en la segunda etapa de limpieza de su calzado tiene que devolverse por alguna razón a la primera etapa de limpieza del calzado. Y eso no hace sentido, o eso no está definido en el problema, ¿no? Igual, si una persona está en primera etapa, ¿no es cierto?, de limpieza de su calzado, la persona va a pasar a atenderse a la segunda etapa, no va a retroceder y se va a ir del sistema, digamos, sin que se haya terminado de ser atendido el zapato, digamos, limpiado. ¿Así se entiende mejor? Sí. ¿Mm? Ya, perfecto. Bien, entonces, este es el diagrama de transición de estado, y las tasas de transición instantáneas son estas, ¿no? O sea, Q01 sería lambda, Q12 sería mu1 y Q20 sería mu2. Y también uno puede observar que, dado que hay solo una entrada y una salida por cada estado, o sea, por ejemplo, para entrar al estado 0 solo paso del 2 para allá, para entrar al estado 1 solo del 0, y para entrar al estado 2 solo del 1, ocurre que, claro, que las probabilidades de transición instantánea, lo que les explicaba recién, son así, ¿no? Del 0 a 1 es 1, porque es un evento seguro, o sea, yo no puedo pasar a otra parte cuando salgo de 0. Cuando salgo de 1 no puedo pasar a otra parte que no sea el 2, así que también vale 1 esa probabilidad. Y cuando estoy el 2, no puedo pasar a otra parte que no sea el 0, así que esa probabilidad también vale 1. Y nos piden calcular las proporciones o probabilidades en largo plazo. Entonces tenemos que armar las ecuaciones de balance, ¿sí? Y en el estado 0 sería lo que sale, que sería lambda por pi 0, igual a lo que entra, que sería mu2 por pi 2, ¿sí? En el estado 1 lo mismo, lo que sale sería mu1 por pi 1, y lo que sale, y lo que entra sería lambda por pi 0, y en el estado 2 lo que sale sería mu2 por pi 2, y lo que entra sería mu1 por pi 1. Entonces, con estas tres ecuaciones, más la ecuación de que la suma de las probabilidades nos da 1, y sabiendo que una de esas ecuaciones es redundante, llegamos a este despeje matemático, ¿no? Esto vale pi 0,
Esto vale pi1 y eso vale pi2. Y por último, en la última letra, nos pedían, en promedio la etapa 1 toma 2 minutos, y la etapa 2 toma 1 minuto, y en promedio llega o arriba un cliente cada 5 minutos. ¿Ya? Entonces fíjense que acá me están dando tiempos y no tasas. Entonces, por ejemplo, si la etapa 1 toma 2 minutos en promedio, es lo mismo que decir que mu1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el inverso de 2? O el recíproco. Un medio, ¿no? Un medio. Claro, entonces mu1 sería un medio de clientes por minuto, ¿no? Por así decirlo. Después, si la etapa 2 le toma 1 minuto, mu2 entonces el recíproco de 1 también sería 1, pero en el fondo es un cliente promedio por minuto. Y en promedio llega un cliente cada 5 minutos, así que en tasa sería lo mismo que decir que en promedio llega un quinto, ¿no? O sea, que un quinto de clientes por minuto. ¿No? Entonces, mu vale un medio, mu2, o sea, mu1 vale un medio, mu2 vale 1 y lambda vale un quinto. Y reemplazando estos valores en las expresiones matemáticas que mostramos recién, nos queda esto. Este sería pi0, 62,5%. Ah, ya, ok. No sacamos el resto de las cosas, ¿no? Pero la pregunta era esa, ¿no? Ah, sí, pues ahí está. ¿Qué porcentaje del tiempo el local está vacío? En el largo plazo sí pasa eso. Y el porcentaje del tiempo que el local está vacío, ahí está, clarísimo, es el 62,5% del tiempo. Ese es el porcentaje en que el local está vacío. Bien, así que esa ha sido la clase de hoy. Hasta aquí llegamos en lo que es cadenas de Markov.